Hola, estamos. Hola Gaby, acá estamos. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Concretamos el encuentro. Al fin concretamos el encuentro, así que bueno, qué lindo, qué emoción. La que sí, siempre los encuentros en vivo generan como, al menos a mí, eh, como cierto nerviosismo. Ajá, Eh, Así que siempre es como una sorpresa lo que surja del encuentro, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos un libreto previo, cuando no hay objetivos concretos que alcanzar en la conversación, solamente disfrutar del encuentro. exacto, sí. Es que justamente un poco de lo que yo planteo con estas charlas es esto, ¿no? De poder conversar y divertirnos también y construir a partir de la conversación de estos temas tan profundos que a veces se nos hace un poco pesado también en el día a día, ¿no? Pero que vale la pena hablar porque cada una tiene una experiencia hermosa para compartir y súper válida, y siempre creo que está bueno como poder de alguna manera ayudarnos, ¿no? Con estas experiencias. Así que Totalmente. gracias por estar acá, por aceptar la invitación a estos encuentros. Y bueno, contame cómo Gracias. estás, aparte de los nervios, un poco. Bueno, hoy ha sido un día especial en el sentido de que hace un ratito terminé con los encuentros virtuales que debido a la pandemia, las consultas virtuales que debido a la pandemia es como que resultan una opción para poder acompañarnos y poder acompañar a los pacientes, a los consultantes. Eh, y más temprano, otra persona me preguntaba acerca de cómo podía ser posible hacerlo a través de las redes, siendo que en su conocimiento la balanza para ella era algo muy importante. O sea, cómo se pueden medir los resultados, me decía, si no tenemos un encuentro en vivo. Claro. Entonces yo le comentaba y le digo, yo hace muchos años que ya no uso balanza, o sea, eso no se debe a la pandemia, sino que a través de este enfoque se busca otras formas, otros indicadores, otras formas de poder medir el, cómo le está resultando a la persona, no sé si resultando es la palabra, pero cómo se va sintiendo la persona, cómo va evolucionando la persona, cómo va transitando este camino, que no tiene Ujú. nada que ver con la balanza, pero Claro. muchas veces, o sea, para mí ya es natural. Hay veces que olvido decirlo, eh, pero hay personas que se sorprenden ante esta forma, ¿no? Ante esta modalidad. Claro. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos con eso? Sí, bueno, un poco para hacer introducción, ¿no? Al tema de hoy y a esto que me estás compartiendo, les quiero contar que, bueno, que las dos trabajamos a partir de la nutrición holística, ¿no? Abordando la nutrición desde una mirada mucho más amplia, pero aún así, siendo nutrición holística, tenemos distintos abordajes, eso me parece maravilloso. Eh, un poco la charla de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De poder ver a partir de las cosas que aprendemos de la nutrición holística o de lo que compartimos y de nuestra mirada, cómo podemos abordar también la cuestión del autoconocimiento, que para mí son dos cosas que van pegadas una a la otra, el poder alimentarnos del todo, ¿no? No solamente de los alimentos,
pero también el conocer cómo estamos, cómo somos, y en base a eso nutrirnos eh, acorde a a cómo estemos. Entonces, cuando me preguntas esto, cómo es mi manera o cómo yo me manejo, la verdad es que yo tampoco uso balanza. A mí al principio me costaba mucho como entender cómo era posible que no se aborde la nutrición sin un peso. Porque cuando salís de la facultad lo que te lo que te enseñan es a medir, a pesar y a evaluar el estado de salud de la persona según un índice de masa corporal que tiene 200 años más o menos hecho, ¿no? Y cuántas cosas se pierden en el medio, ¿no? Que no todo es no sé, no todo es el peso ni todo es el cuerpo físico. Como que en el medio nos estamos perdiendo un montón de cosas. Entonces, me pasa a mí que una de las cosas que yo aclaro siempre cuando me preguntan y me consultan sobre la atención que yo hago y brindo, es esta aclaración. Yo no trabajo con peso, no trabajo con plan de alimentación, no trabajo con calorías, no me interesa esa parte, porque sé que el trasfondo siempre es emocional, entonces abordo siempre más la emoción y brindo más herramientas para poder trabajar con eso. Y la escritura es una de las cosas que yo más utilizo. Bien, bien. No te escuché lo que me dijiste al final, Maru, De que la escritura la es, escritura. Esa parte. sí, la escritura, o sea, mi manera de abordar la nutrición tiene que ver, como yo le digo, como tres pilares. Por un lado, el mindfulness, que es aplicado a alimentación, ¿no? Es comer con conciencia. Después tengo como la patita de la alimentación intuitiva, que tiene que ver con el poder reconocer las señales de apetito, saciedad y todo lo que incluye la intuición en alimentación. Y la tercer patita sería la escritura terapéutica, que es donde trabajamos como por objetivos, donde hay que escribir todas las semanas. Las personas que están atendiéndose conmigo escriben todas las semanas en base a lo que vamos viendo en cada consulta. Y eso me parece maravilloso, porque antes por ahí me pasaba que yo atendía y el tema quedaba abierto hasta la siguiente vez que nos veíamos. Y ahora, de alguna manera, estamos trabajando todo el tiempo, porque si yo tengo objetivos que cumplir para escribir, cada día me tengo que sentar un ratito para ver qué me está pasando con eso. Entonces, esas son como mis tres pilares. Tienen tarea para la casa, digamos, Algo para seguir en así. contacto con lo que van Claro. sintiendo. Y es Ujú. importante esto de la escritura como un recurso terapéutico porque hace poco escuchaba a, a una profesora que decía que escribir no es pensar. Y puede parecer obvio, pero sin embargo, yo siento que todavía nosotros seguimos aplicando ese paradigma de volcar en el papel lo que estamos pensando y no, digamos, no poder comunicar qué es lo que estamos sintiendo. Es como que el sentir todavía sigue siendo subestimado al Ujú. momento de poder reconocernos o poder hablar acerca de nosotros. Es como que sigue prevaleciendo la razón, el raciocinio, el pensamiento, las ideas, las creencias, pero es como que seguimos dejando como muy, muy guardado las sensaciones, los sentimientos y las emociones que nos despierta una determinada situación. Porque bueno, hay emociones que están como, que tienen muy, muy, muy mala prensa, ¿no? Está muy mal visto, por ejemplo, en algunos ámbitos, mostrarse triste, Ujú. llorar. Por ejemplo, en mi caso, que soy una persona muy sensible y que muchas situaciones hacen que llore, pero esto no porque esté grande ahora, sino porque desde que recuerdo he tenido esa, esa capacidad. Eh,
y sentir de que estaba, o sea, que era cuestionado este llanto mío o estas lágrimas, eh, de escuchar, bueno, pero fíjate todo lo que tenés o por qué estás llorando, si no es una situación para llorar, tenés que estar bien, tenete bien. Entonces, eso hace que muchas personas vayamos escondiendo nuestros sentimientos, lo que nos está sucediendo, porque, digamos, por experiencia nos damos cuenta que esto que expresamos muchas veces no es bien recibido, o bien las personas no tienen recursos para acompañarte Claro. en ese momento cuando te está sucediendo, ¿sí? Ujú. Sí, sí, tal Entonces, cual. sí, la escritura es un recurso que va a permitir que podamos volcar esas sensaciones, esos sentimientos, y que, salvo nosotros, no haya quien enjuicie eso que está surgiendo, ¿no? Claro, claro. Acá comentan, nos incomoda ver emociones en otros y nos cuesta conectar con las nuestras. Súper de acuerdo. Y otra cosa también que para agregar a lo que estás diciendo es, y enlazarlo un poco con esto del autoconocimiento, que es súper amplio, el saber que parte de conocernos tiene que ver también con conocer qué emociones tenemos, como habíamos dicho en algún vivo, ponerle nombre y apellido a lo que me está pasando, a lo que estoy sintiendo. Y darle validez, ¿no? Porque lo que yo siento no lo puedo negar. Lo que siento, siento. No, no estoy mintiendo, ¿no? Exactamente, poder reconocer, aceptar y validar lo que estoy sintiendo. Poder reconocer que no es lo mismo de estar enojado que estar iracundo, por ejemplo. Eh, Ujú. eh, o sea, ¿qué diferencias hay en diferentes sensaciones que yo voy sintiendo, valga la redundancia, ¿no? Ujú. Eso es, digamos, como el primer paso para ir dándonos cuenta también qué información nos traen las emociones, porque las emociones son mensajeros. Entonces, Claro. lo conveniente desde mi punto de vista es poder tomar esa información y no como se hacía en la antigüedad de matar el mensajero. Si el mensaje no era lo que yo esperaba, bueno, Ujú. directamente el pobre mensajero perdía su vida. Y muchas veces nosotros hacemos eso con las emociones. Entonces, es muy importante poder comenzar a, a reconocerlas. Este, a veces puede comenzar diciendo, no, no sé lo que me pasa, no sé lo que Tal estoy cual. sintiendo, Ujú. ¿sí? Porque nosotros cuando nacemos con un librito, con un manual que diga, bueno, cuando vos sientas esto, es esta emoción, o cuando te pase esto, es esto. Entonces, es importante esto, poder darle lugar a esa, a esa sensación, ¿sí? A esa sensación, porque muchas veces es muy sutil la forma en la que comienza a manifestar, o que nosotros comenzamos a darnos cuenta de su presencia, pero al, Ujú. al ir cobijándola, al ir entendiéndola, al ir aceptándola, es como que cada vez vamos a poder ser más precisas en el reconocimiento de esa sensación, o sea, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y Ujú. esto no se consigue desde el enfoque al que yo adhiero, no se consigue con información, no se consigue leyendo, no se No. consigue estudiando, Ujú. sino se consigue solamente sintiendo. Es la, Claro. es la forma, aunque parezca una paradoja, pero cuando nosotros le damos lugar al sentir, es que vamos a poder cada vez ir descubriendo todas esas emociones o esos aspectos que habitan en mí y que habitan en todos, ¿sí? Porque Ujú. las emociones no son, digamos, selectivas, bueno, yo tengo solamente estas emociones.
Viste que generalmente hay emociones que se las cataloga como malas y otras como buenas. Claro, Y, sí. y bueno, como que nosotros muchas veces buscamos solamente eh, recibir las emociones buenas. Y Ujú. tanto buenas como malas, que en realidad son positivas y negativas nada más, eh, las dos son necesarias. O sea, si vamos a hacer una clasificación, ¿no? Eh, Porque además hay estudios que muestran que si yo tanto una emoción, ¿sí? Yo al negar esa emoción, que puede ser una emoción negativa como la tristeza o el enojo, ¿sí? Claro, Yo también estoy tapando el resto de las emociones. ¿Sí? Yo claro. no puedo hacer una elección a voluntad de decir, bueno, solamente esta emoción yo quiero experimentar y esta otra no. Ujú, Cuando yo anulo o tapo o no registro una de ellas, lo hago con todas. Entonces, ujú. ese, digamos, darnos cuenta, eh, también creo que es muy importante para seguir en este camino de conocernos, ¿no? Tal cual. Sí, es tan clave también poder comunicar, ¿no? Que poner en palabras qué emociones. Para mí está buenísimo el poder saber qué me pasa, pero también hacer algo con el que me pasa, ¿no? Como decías vos, es una experiencia que no puedo adquirir, perdón, es un conocimiento que no puedo adquirir, como decías, leyendo un libro, escuchando algo, yendo a estudiar a algún lugar. No, es experimentarlo, es atravesarlo, es conocer también las distintas caras de las emociones, ¿no? Y cómo eso me va influyendo en mi día a día. Por eso me parece tan importante tenerlo en cuenta a la hora de poder relacionarnos mejor con los alimentos, ¿no? Porque las emociones están todo el tiempo conviviendo Todo con el nosotros, no es que las podemos separar, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos está acompañada de un estado emocional. Entonces, ¿cómo podemos separarlas, no? O sea, por eso me parece importantísimo poder unir las dos partes, ¿no? El conocerme y el saber cómo estoy para poder entender cómo me relaciono con la comida, con los vínculos, con el dinero, con todo lo que está a mi alrededor. Gaby, exactamente. Gaby, quiero preguntarte, ¿no? Un poco, ¿cómo es tu transición de alguna forma, de manera resumida? Porque yo entiendo que cuando uno hace cambios grandes, ¿no? Cuando sale de una cosa y entra en otra, cuesta un montón y nada, lleva años seguramente, pero quisiera que me cuentes un poco cómo es tu transición de pasar como de la nutrición tradicional, ¿no? De la universidad a un enfoque holístico como hoy lo enfocás. Bueno, mira, tiene como muchas facetas, ¿no? Porque eh, el recuerdo más vívido que yo tengo es a partir del hecho que yo atendía muchas mujeres, este, digamos, tenía un caudal de pacientes de sexo femenino muy numeroso y, yo comencé a notar que la primera vez que asistían estas pacientes a la consulta, haciendo, digamos, el tratamiento tradicional que consiste, ¿no? En una anamnesis alimentaria, o sea, se toma registro de los alimentos y los horarios en los que la persona hace sus comidas, y a partir de eso se elabora un plan alimentario, o sea, el nutricionista es el quien, en función de lo que estoy conversando también con el paciente, va haciendo como un ejemplo de distribución, ¿no? Ujú, De cómo esa persona debería consumir, qué tendría que comer, cuándo debería hacerlo. Entonces, cuando yo entregaba estos planes alimentarios, generalmente las mujeres al poco tiempo se pesaba y se medía en ese momento, eh, bajaban de peso, porque en realidad
Yo considero dieta, si yo defino dieta, como toda aquella regla que me indica qué debo comer, cuándo tengo que hacerlo y cuánto, qué cantidad yo debo consumir, sin tener en cuenta cuáles son mis necesidades, ¿sí? Ni lo que yo quiero, ni lo que deseo, ni lo que me está sucediendo. Entonces, cuando yo indicaba ese plan alimentario, bajaban de peso porque las dietas en general o los planes alimentarios en el corto plazo, eh, Claro. digamos, cumplen con lo que prometen, que es este adelgazamiento, que generalmente es lo que eh, las mujeres y hombres muchas veces buscamos en una nutricionista, ¿no? Entonces, eh, bajaban de peso y cuando volvían al cabo de 2 o 3 años, como el registro quedaba guardado, en ese registro yo podía comprobar de que cuando volvían pesaban mucho más del peso inicial con el que habían iniciado su tratamiento, ¿sí? Ujú. Entonces, ante esta situación de que las mujeres volvían con más kilos, yo comencé a sentir de que yo estaba, digamos, siendo una mala nutricionista, que lo que yo ofrecía no era, digamos, algo que les permitía, no era un tratamiento efectivo para las mujeres. Entonces yo entré Claro. en una crisis profesional donde yo quería dejar la nutrición, ¿sí? Yo ya tenía pensado que iba a estudiar otra carrera y en ese Ujú. momento, una colega que siempre le voy a estar agradecida, me invitó para que hiciéramos un posgrado en la Universidad Favaloro de aspecto psicológico de la obesidad. Y así fue que yo comencé a, digamos, me encontré, digamos, con esto de la no dieta, de validar el sentir, de no prohibir alimentos, eh, y, de, y de poder también comenzar a darle importancia a las emociones. O sea, ya se hablaba en el consultorio en ese momento, Ujú. con esa formación de la importancia de las emociones. Y en la Ujú. Favaloro también proponían a sus pacientes, en esa época que yo hice el posgrado, estoy hablando hace muchos años ya, eh, biodanza como una terapia para las pacientes con trastornos alimentarios. Cuando yo vuelvo a San Juan, me encuentro en otro ámbito completamente distinto al del consultorio, eh, con María Beatriz, que es mi mentora de bioreconexión energética, que es una de las bases fundantes de la nutrición holística, y ella me cuenta de su experiencia con pacientes con trastornos alimentarios y la bioreconexión combina biodanza, bioenergética, eutonía, Ujú. entre otras disciplinas. Entonces fue el segundo contacto que tuve con esto de la biodanza, que para mí era algo totalmente novedoso. O sea, si yo no lo hubiese experimentado cuando fui a la Favaloro, tal vez con mi mente tan racional, yo hubiese pensado que era algo esotérico, o sea, que era, pero Claro, cuando lo vi tal cual. en esta universidad tan, digamos, tan prestigiosa, dije, wow, qué increíble esto. Ujú. Y bueno, y fue así que yo me encontré con ella y en ese momento yo comencé con problemas de salud, eh, y, y siempre he sido antimedicamentos desde chica, entonces yo me negaba a tomar medicación y el médico me dijo, bueno, si usted no quiere tomar medicación, vaya a una psicóloga y haga ejercicio. Entonces, para lograr esto del relax, ¿no? Y así fue Sí. que yo comencé a hacer comencé a practicar bioreconexión. Y comencé Ajá. en estas terapias, si se quiere, de poder reconocer el lenguaje del cuerpo, de poder comenzar a darme cuenta de lo que estaba sintiendo, poder distinguir esto de que había una vida debajo de la piel, porque hasta ese Ujú. momento mi vida pasaba fundamentalmente, bueno, por la cabeza, ¿no? O sea, Claro. era una persona muy mental. Si bien Ujú. sabemos que el mente está en todo el cuerpo, pero bueno, era como mucha cabeza.
claro. Y así comencé a adentrarme cuando yo comencé cuando yo conocí la bioreflexión, yo sentí que era un mundo nuevo para mí. Eh, Ujú, y cada vez fui profundizando más, profundizando más. Después hice una formación en coaching ontológico ujú, y volví a hacer una formación en la Universidad Favaloro del método no dieta. Entonces todo ujú, eso fue nutriendo lo que yo hago ahora, pero fundamentalmente la experiencia, o sea, el poder experimentar, poder darme cuenta de la importancia de las emociones y cómo iban actuando en mí, qué es lo que estaba sintiendo yo, para claro. mí fue determinante. Eso fue Mm, determinante. mm. Qué Así, importante. Sí, decime, decime. no, digo que así fue el camino. Claro. Eh, Me quedaba pensando. ¡Ah! Se me fue. Me quedé pensando en algo y digo. Esto. Qué importante es experimentarlo en el cuerpo, ¿no? Porque yo, un poco escuchando tu historia y todos estos cambios, si bien a veces uno puede estudiar y retransmitir lo aprendido, ¿no? De alguna manera, creo que el haber estado con este problema de salud que atravesaste fue como vivirlo en carne propia para poder, no sé, abordarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que no sé, no podría yo, por ejemplo, abordar la nutrición de esta manera si yo misma no hubiera pasado por conflictos con la alimentación. Yo siempre cuento, ¿no? Parte de mi enojo con la carrera, con la profesión, tenía que ver con esto mismo, que tenía un montón de herramientas que a mí no me funcionaban. Entonces como que me enojaba y después cuando me alejé pude comprender que en realidad yo estaba atravesando un conflicto con la alimentación, con mi cuerpo, con mi imagen. Entonces el poder entenderlo y pasarlo por dentro, vivirlo, fue como lo que me permitió abrirme a adquirir herramientas y ayudas, ¿no? Eh, por doquier. Es así como contaba en el libro anterior, que había empezado a recurrir a Reiki, empecé la psicóloga, ¿no? Como uno busca ayuda y las pasa por el cuerpo, y creo que eso también es lo que nos permite hoy poder abordar con más conciencia la nutrición desde este lugar. Viste, eh, hay una conferencia de Steve Jobs, creo que se dice Sí. así, yo con el inglés me llevo muy mal, que él habla sobre cómo se fueron uniendo los puntos, dice él, de los hechos de su vida que lo llevaron a ser quien fue, a crear todo lo que él creó. Y yo Ujú, creo en eso, de cómo las diferentes situaciones de tu vida van conduciéndote a, a que vos puedas aprender y que vos puedas hacer aquello que viniste a hacer a este plano, ¿sí? Yo claro. creo que todas las personas tenemos dones y talentos y que todas las personas tenemos eh, un, una tarea que nos hace únicos y es la tarea para la cual eh, nos encarnamos. Entonces, Ujú, sí, sí. yo creo que todo lo que nos va sucediendo son como señales que nos permiten luego poder desarrollar esto que vamos sintiendo, porque no es fácil tampoco, digamos, soltar todo lo anterior. O sea, vos- yo lo he vivido o sea, si bien es un proceso en el cual yo todavía continúo, no es que yo diga, ya está, yo ya soy la nutricionista
que dejó el modelo tradicional, y porque yo sigo aprendiendo, y porque además Claro, sigo todavía teniendo, digamos, como, a ver, como una unión con el modelo tradicional, este, el cual también tiene digamos, su, su teoría, digamos, válida. Eh, Ahí no es que nosotros digamos, o que yo diga, esto no es para mí y lo anulo por completo. No, pero yo elijo otra forma de desarrollarlo y de hacer las consultas y de relacionarme con el paciente, ¿sí? claro. Pero hacer el cambio, si bien fue una transición paulatina, tampoco fue fácil, eh, Claro. porque yo me he educado para ser una nutricionista tradicional. Entonces, Sí, sí, este, sí. De hecho, para mí hay como un duelo también, ¿no? De transitar. A mí me dolió mucho cuando me fui dando cuenta de todo esto, de que, no sé, que las dietas no funcionaban, que el plan de alimentación era lo mismo que una dieta, como que buscar descenso de peso en realidad también tenía que ver con mucho mandato cultural, que cada vez que hay descenso de peso al corto o largo plazo va a volver a aparecer. Para mí es como también eso, ¿no? Fue como un dolor, fue como, pero no entiendo qué está pasando entonces, ¿para dónde voy? Por eso en el camino de volver a reconectarme con mi sentir, con lo que me estaba pasando, y animarme a adquirir otras herramientas, porque yo también era muy mental y ni se me hubiera ocurrido empezar Reiki, por ejemplo. Porque no, pues si no es avalado por la ciencia, ¿cómo voy a estudiar esto? Entonces, claro, de alguna forma, animarme también a eso me fue habilitando a conocer más personas y en eso apareciste vos también, ¿no? Como, wow, no soy la única que está haciendo eso y después empecé como a encontrar más gente, ¿no? Así, bueno, bien, somos más que estamos, que miramos las cosas de otra forma. es un alivio sentir eso, encontrar otras Sí, personas en el camino, porque en realidad muchas veces uno se siente solo claro, porque sí, sí, este, estás, al menos yo muchas veces me siento fuera del sistema, este, y también me encuentro con personas que lo cuestionan, o sea, esto de no entiendo de qué me estás hablando, no entiendo para qué me va a servir a mí poder darme cuenta de lo que me pasa en el cuerpo, esto siento que no me sirve, o sea, yo quiero que vos me digas qué tengo que comer y listo. claro. Eh, no vayamos más allá, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, también sucede eso, pero la verdad que yo estoy como, no sé cuál es la palabra, pero yo realmente siento que lo que yo hago es lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo dar, ¿sí? Ujú. Este, no, digamos, no tengo dudas de que el camino y la nutrición es ¿sí? El poder Ujú. considerar a la persona que es mucho más que un pedazo de carne, ¿sí? Que solamente estamos constituidos por el cuerpo físico, sino que todas las demás dimensiones que nos hacen humanos intervienen en el momento de comer. Yo no, no digamos que mi alimentación no tiene que ver solamente con lo que yo tengo en el plato, con lo que yo pongo en el plato, sino Exacto. con mi historia,
con lo que me está pasando, con cómo estoy viviendo, cómo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con el alimento, eh, qué lugar le doy a las emociones, cómo es mi relación con ellas, cómo es mi vida espiritual, qué lugar le doy en mi vida, eh, y también, Claro, por tal supuesto, cual, cuáles son mis creencias, cuáles son mis ideas, eh, ujú, que todo eso, todas esas, y el entorno, ¿no? Sin olvidarnos de la influencia que tiene el medio social, cultural en el que nosotros vivimos. Pero tal todas cual. esas dimensiones intervienen al momento de comer. Por eso es tan importante que nosotros podamos reconocernos, darnos cuenta de, de la influencia que tienen en nosotros y en las decisiones alimentarias. Tal cual. Sí, esto que vos decías al principio también de poder silenciar como las reglas de afuera, ¿no? De la afuera. Como no puede ser que todos tengamos que comer lo mismo. No puede ser que todos, para todos, el concepto saludable equivalga igual. Hay una pregunta que lo voy a enlazar acá, que nos han dejado, que es como, te lo voy a leer así textual y quiero que construyamos algo a partir de esto, porque la pregunta viene así, dice, si te amas, te cuidas eligiendo comer bien, pero comer bien hace que conectes con vos, es la pregunta. Y acá hay como mucha información para mí, ¿no? Es, amarnos implica cuidarnos, y el autocuidado implica un montón de cosas para mí, Sí. ¿no? Y el comer bien, entiendo que varía según cada persona, según el estado emocional, según el contexto con el que nos relacionemos, ¿no? Entonces, para mí, lo que hay que definir un poco es qué es comer bien. ¿Qué pensás vos, Gaby? Primero, yo creo que comer bien tiene diferentes aspectos a considerar, porque el comer no solamente tiene que ver con el poder cubrir necesidades nutricionales. Yo no como solamente para calmar el hambre, ¿sí? Sino que Ujú, también en el comer hay otros subsistemas que están interviniendo, como es el placer y como es el regular las emociones. Entonces, si yo, o sea, estos tres subsistemas están influyendo permanentemente. Entonces, si yo solamente, por ejemplo, tengo en cuenta que comer bien va a estar relacionado con la cantidad de calorías que yo consumo, con cuántos nutrientes son los que yo estoy consumiendo, eh, qué volumen tiene mi plato, pero yo desconozco o, digamos, sí, bien digo, yo desconozco, por ejemplo, eh, si al momento de sentarme a comer yo tengo hambre, o si estoy ansiosa, o si yo realmente me siento a comer. Eh, este, yo puedo tener un plato balanceado desde lo nutricional, pero si yo como parada, ¿sí? Como un tal hábito, no cual. estoy hablando de comer parada en forma ocasional, ¿sí? Yo como parada, yo como con el celular, yo como conectada al televisor, yo como desconectada de mí misma, ¿sí? Yo estoy comiendo, me estoy llevando el Ujú, alimento a la boca, pero mi pensamiento está en que voy a lavar los platos, o qué tiempo tengo para sí. lavar los platos, o qué tengo que hacer luego de comer. Entonces, Ujú, es muy importante que yo pueda darme cuenta que el comer bien tiene que ver con el plato, ¿sí? Por supuesto que mientras ese alimento sea lo menos procesado posible, va a ser, digamos, entre comillas, mejor, ¿sí? Que un plato procesado. Eh, pero además yo tengo que reconocer que todo lo demás, todos los otros factores, lo que me está sucediendo a mí en el momento que estoy comiendo,
también es importante para poder evaluar si yo estoy comiendo bien o no lo estoy haciendo, ¿sí? Y Ujú. la porción, y si hablamos de cantidades, por ejemplo, desde mi punto de vista es muy importante que yo aprenda a reconocer cuál es la porción justa para mí, justa y necesaria para ese momento, ¿sí? Y que Ujú. esto tiene que ver con la capacidad de autorregulación alimentaria, o sea, poder volver a conectar con con esa capacidad, para la redundancia, con el que todos nacemos, que es algo innato, pero que ha quedado dormido, porque nosotros comenzamos a darle más importancia a lo externo, a las reglas, al deber ser, a los mandatos, que a lo que realmente estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, es Sí. una pregunta como muy amplia y también es importante considerar que bien y mal son adjetivos muy subjetivos, eh, como para evaluarlos así, digamos, sin conocer el contexto, además, ¿sí? Sin conocer Claro. quién es esa persona, qué le está pasando o dónde está viviendo. Ujú. No sé, no sé si le estamos respondiendo a esa persona, si nos está viendo, nos está escuchando, si su pregunta tiene que ver con eso. Ujú. Claro. Sí, de ¿Tú, Mari, hecho, qué pensás de eso? ay, para, decime. Yo te preguntaba que cuál es tu opinión al respecto, qué es comer bien. Claro, para mí realmente comer bien un poco tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Como muy individual. Eh, para mí, más allá de lo que yo ponga en mi plato, desde ya que cuanto más natural sea, mejor, ¿no? Pero Claro, más sí, allá de eso, no enjuiciarnos si hay un alimento ultraprocesado. No te enjuicies, comelo tranquila. El tema es cómo estás vos con eso, qué te genera. Si, por ejemplo, no sé, dejaste de comer harinas, porque es lo que más se menciona, si dejaste de comer harinas, porque le tenés miedo a las harinas, por lo que sea, entonces no tiene que ver justamente con eso, sino es qué te genera a vos, qué miedo es el que te está despertando. Entonces, para mí cuando uno está en el proceso de querer comer bien, porque la pregunta también hablaba de esto de conectar con uno mismo. Para mí si ya estás intentando tener más conciencia con tu alimentación, ya estás conectando con vos, ¿no? Como eh, el claro, comer bien, el comer bien, comer mal, es volver para mí a caer en la etiqueta, ¿no? Y perdón, en la categoría, blanco-negro, emoción negativa, polarizar, positiva, y en claro, es realidad es polarizar. cómo me siento yo con mi alimentación hoy, cómo me siento hoy. Y esto que hablabas de las porciones, para mí mi visión es la porción que vos precises en este instante, en base a todo lo que mencionás, ¿no? El estado emocional, cómo estás, qué placer te da la comida y lo que sea, pero el tema es, también en porciones, puede variar todos los días. Eh, no hay como una porción exacta, ¿no? Como, bueno, ¿cuántas pizzas puedo comer? Y bueno, ¿y cómo estás hoy? ¿Con quién vas a comer? ¿Cómo estás? ¿No? Como también eso, para mí un poco el enlazar el autoconocimiento y la nutrición pasa por eso. Bueno, yo primero tengo que conocerme yo para ver cuál es la alimentación saludable para mí, en mi estado hoy, porque mañana encima cambiamos todo el tiempo en nuestra ciclicidad, o sea, somos tan Sí, cíclicos, cíclicas, que cambiamos todo el tiempo y hoy para mí mi alimentación es esto y cómo yo me siento con eso. Y también ser flexibles y autocompasivas en el camino. tal cual, tal cual. Este, y la pregunta contemplaba algo relacionado con el amor propio, me Sí, parece. decía, si te amás, te cuidas, eligiendo comer bien. Pero comer bien hace que conectes con vos, decía así la pregunta. Yo considero que ya desde el hecho de que vos te des cuenta de que no estás conectada y buscas conectarte, ya inicias un proceso de conexión, porque es un camino, no es que
yo diga, bueno, ya estoy conectada y ya me conecté hoy, entonces ya todas las veces voy a estar conectada. Es como ir agrandando la brecha, ¿no? Esta de Eckhart Tolle, que es un maestro espiritual, el autor del poder de la hora, él dice que darse cuenta de que viviendo, o sea, desconectado, que no estás en el presente, ya es un gran cambio. Y que en la medida que yo vaya practicando esto, de estar presente, cada vez esa brecha, que es la que se forma entre este estado de desconexión, esa brecha se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿sí? Entonces, la conexión va a ser cada vez mayor. Yo voy a estar cada vez más tiempo conectada. O sea, esto de poder darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Y que ese pensamiento, que es generalmente repetitivo y automático, como que poder ir como desplazándolo, ¿no? O sea, viéndolo y bueno, y dejándolo pasar. Y empezar a reconocer cada vez más qué es lo que estoy sintiendo. Tal cual. Que recién, hoy hablaba de esto de que al principio uno piensa que se está metiendo en el esoterismo, ¿no? Que la palabra espiritual muchas veces es como confundida como, bueno, ahora me convierto en Jesús, me convierto en Dios, me convierto en Buda, no sé. Eh, cómo es tu mirada, ¿no? Como del lado espiritual, ¿no? ¿Por qué es tan importante para vos tenerlo en cuenta también en este proceso de autoconocimiento? Yo considero que en la medida que uno puede ser fiel a uno mismo, a lo que uno quiere, y e ir dejando de lado todo aquello que no tiene o que uno hace por conveniencia, ¿sí? Que uno hace porque es lo políticamente correcto, uno hace porque es lo que se supone que vos debés hacer. eh, yo creo que eso hace que nosotros nos vayamos apagando, ¿sí? Eh, que esa conexión con eso que puede tener el nombre que mejor resuene en cada uno, se va como diluyendo en la medida que yo me voy como traicionando a mí misma cuando yo hago algo porque me conviene y no porque realmente yo lo sienta o yo lo quiera hacer. Entonces, por eso yo creo que es tan importante poder darme cuenta de todos estos aspectos que tienen que ver, como decía en un principio, de quién, o sea, quién soy yo y qué vine a hacer a este plano, porque esos van si yo voy cultivando eh, esto, estos recursos, digamos, míos, yo voy a ser cada vez una persona más, más sana, más vívida, más bueno, no me sale el término ahora, eh, pero como que voy a poder, eh, ¿Plena? ¿Más más, plena? voy a vivir más plenamente. Eh, no sé si la palabra es más feliz, pero sí en un estado de conciencia cada vez mayor. Sí, Eso es lo que yo creo. sí, para mí ¿De también otra la palabra que manera? encaja perfecto, ay, ¿Cómo? perdón. No, digo que Que no para mí tenía la palabra que encaja perfecto es coherencia. coherencia, claro, claro, sí. Sí. Ahí nos interrumpimos de nuevo. Sí. Yo te decía que para mí, o sea, que es importante aclarar esto que no tiene que ver con la religiosidad, que son aspectos distintos. Ujú. Tal cual. Y no implica esto de religión, ¿no?
de tener una Claro, creencia o en algo, sino es más que nada fe y confianza en uno mismo, ¿no? En los procesos y validar esto que decíamos, los estados emocionales, las experiencias, las vivencias, el poder rescatar eso que somos. Por eso la importancia de saber quién somos hoy y saber que mañana puedo ser alguien distinto también. Y también ser, como decía hoy, ¿no? Compasivas con nosotros en el proceso. Gaby, no sé cómo estamos de tiempo. Queda un nos quedan unos cachitito. minutos, sí. Está bien. Poder soltar también, Ujú. Maru, poder, esta búsqueda del control que muchos de nosotros tenemos, ¿no? De querer controlar los resultados, de querer controlar los hechos, de querer que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Eh, yo también creo que el poder soltar y entregar esa situación y poder, digamos, reconocer que no todo depende de mí, va a hacer también de que yo sea una persona mucho más libre y y que pueda seguir, digamos, en este camino del autoconocimiento. Ujú, tal Eh, cual. Gaby, es, ¿viste? Sí, ¿hay tengo alguna una pregunta? pregunta. Acá nos hablaban un poco sobre lo del duelo, ¿no? Del duelo del aprendido, de lo vivido, de lo aplicado, bueno, con las personas que nos vienen a consultar. Y también agregaban esto de tenemos tan automatizado dietar que conectar con nuestro cuerpo y nuestro sentir es mucho más desafiante. Por eso también es como el acompañamiento para mí desde la nutrición holística, al menos de lo que yo brindo, es un acompañamiento bastante, yo uso la palabra acompañamiento justamente porque es eso, ¿no? Te acompaño en el proceso de descubrirte vos misma, porque yo no te voy a dar las reglas, te oriento, te ayuda a preguntarte, ¿no? Te ayuda a que valides tu historia, que valides tus emociones y que te conectes con tu sentir. Y, y un poco lo que te quería preguntar es si pudiéramos decir que hay cosas que nos alimentan, más allá de los alimentos, ¿no? Cosas que nos alimentan el alma o el espíritu. ¿Cuáles son esas cosas que a vos te alimentan? A vos, Gaby, ¿qué es lo que te nutre el alma? A mí, fundamentalmente las relaciones con otras personas, poder tener una conversación con con cualquier persona eh, de mi entorno cercano y que sea una conversación sin caretas, una conversación auténtica, donde yo sienta que la otra persona me está escuchando. O sea, para mí Ujú, realmente la escucha es muy importante. ujú, La escucha al otro y, por supuesto, la escucha a mí misma, ¿no? Pero a claro. mí me nutren mucho las relaciones y yo busco cada vez más tener relaciones donde yo sienta que la otra persona, cuando estamos juntas, estamos comunicadas en esa común unión, ¿sí? Aunque pensemos distinto, aunque tengamos vidas diferentes, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ¿sí? Me nutre mucho también dibujar, más que dibujar, pintar, y me encantan los Ajá. papeles, así que hago libros interactivos, tarjetas, collage, todo lo que y me gusta mucho escribir también. Pero para Ujú. hablar de escritura tendríamos que hablar en otro día, porque realmente Sí, no. ha sido otro proceso complejo para mí también esto Claro. de poder soltar las reglas del escribir Ujú, el escribir de acuerdo también a lo que voy sintiendo, ¿no? ujú. Bueno, y en Excelente. tu caso, Maro, contanos de vos. En mi caso, yo siento que también, así como decís vos, esto de poder compartir un momento de charla profunda y de hablar desde lo que sentimos es una cosa que me eleva. Yo siento eso, que cuando algo me nutre me hace sentir como ¡fua! Plena. Entonces la comunicación bien establecida, recontra comparto.
Y después la escritura, journaling, también me inclino mucho por el dibujar, pintar, tejer, cantar, como que me fui conectando con esas partes. Creo que cada vez más confirmo esto de que nuestra nutrición del alma pasa por nuestra niña, ¿no? Y lo que esa niña está pidiendo. Así que creo que también eso es parte también de conocernos, que tiene que ver con eso. ¿No? Bueno, a ver qué era lo que nos gustaba de niñas. Exacto, sí, sí, porque muchas veces sigue siendo lo mismo, sí, que de Claro, adultas. tal cual. Y el contacto con los pacientes, el poder reunirme con un paciente donde yo percibí que hay veces, generalmente, gracias a Dios, suele pasar la mayor parte de las veces, pero cuando siento que conecté, que conectamos, que Ujú. fue un encuentro de almas, es realmente una sensación de mucho gozo y de mucha Sí, gratitud poder se sientan. sentir eso Sí. con otra persona, que tal vez después no la vuelvas a ver, porque tal vez el paciente no adhiera, o sea, o que sea esa la única vez, pero poder Ujú. sentir que en ese momento, en esas 2 horas que dura la consulta inicial, en mi Claro, caso, estuvimos comunicados, ¿sí? excelente. Sentimos cada uno lo mejor que cada uno tiene en ese momento y como te digo, esto de que puede sonar, esto sí puede sonar a esotérico, pero sentir que fue un encuentro de almas, eso es una cosa Me encanta. tremendamente gratificante y nutritiva para mí. Sí, sí, sí. Hermoso, Gaby. Como este encuentro, que yo siento que también es un encuentro de almas, y no quiero cerrarlo apresurada, pero me parece que ya estamos ahí. Así que te súper agradezco por el espacio, por el tiempo, y bueno, la pueden encontrar a Gaby. Pasa tu Instagram, Gaby, para que sepan. Mi Instagram es nutricionholística.gr, que son las iniciales de mi nombre. Eh, Maru, te agradezco a vos realmente porque mira, yo hablo demasiado a veces y hoy creo que ha sido una de esas veces que he hablado mucho. Así que te agradezco la atención, el tiempo y la atención, porque es importante esto de poder escuchar al otro, ¿no? Lo que tiene que decir, que tal vez tenga que ver con lo que yo me imagino que va a decir, pero muchas otras veces Claro. no. Ujú, tal cual. Así que gracias también a vos. Y bueno, y gracias a todos y todas las que se conectaron. Esto queda guardado. Y bueno, seguiremos con más encuentros. Ahora sí, Muchas gracias, chicas. gracias, Yo gracias, gracias. digo chicas porque imagino que han sido chicas, pero yo generalmente no veo los mensajes porque me desconcentro. Tal cual. Estoy Y como pueden, muy... si quieren escribirnos, mandar mensajitos y eso, nos pueden escribir y lo vamos charlando también en los comentarios. Así que muchas gracias por estar ahí y bueno, que tengas linda tarde-noche, Gaby. Igualmente. Te mando un Muchas beso. gracias, Maru. Que estés muy bien. Chao, chao. Hasta Vos luego. también. Adiós.